de personas utilizan una fórmula equivocada a la hora de invertir en inmuebles. Básicamente se basan en la rentabilidad. Al final, cuando va a comprar alguien un inmueble, dice, vale, ¿cuánto me va a generar? Hacen sus cálculos, puede utilizar el Excel, puede utilizar números. Yo voy a pagarle al banco 200 y el piso me va a dar 400, vale, pues eso me vale. Y no hacen realmente cálculos de lo que es interesante para mí, que es el cash on cash. El cash on cash para mí es el indicador principal que me marca realmente si una operación es buena o mala. Ese cash on cash lo que indica realmente es la cantidad de capital que yo he puesto en esa operación y el retorno que yo voy a recibir, pero en base al dinero que yo he puesto. Muchas personas cometen el error para mí, que es únicamente calcular en base a la rentabilidad bruta o neta que le va a dar el activo, pero no en base al capital que ellos han puesto. Y eso da cierto despiste un poco, porque realmente no sabes muy bien cuál va a ser tu plazo de recuperación del capital, ni tampoco a qué cantidad de porcentaje estás invirtiendo ese capital. El aspecto fundamental, el indicador fundamental es el que vamos a ver en el vídeo de hoy, que es ese cash on cash. Imaginaros, por ejemplo, una persona que compra una propiedad en 100.000 euros. Si esa propiedad se alquila en alquiler tradicional en 800 euros, 800 euros por 12 sería 9.600 euros. Si yo compro en 100.000 sería un 9,6 de rentabilidad bruta. Cualquiera puede decir, vale, pues es una rentabilidad que en el sector inmobiliario pues puede estar bien, puede estar mal, depende de la estrategia, depende de la zona, depende del tipo de activo, de la tipología de cada uno, de la modalidad. Vale, eso está genial. Ahora, es lo mismo comprar esa propiedad al contado, que son 100.000 euros más gastos, y yo tendría un plazo de recuperación, por ejemplo, de 10, de 12, de 13 años de mi dinero total, si vamos, digamos, a interés simple, haciendo esos cálculos, que si yo voy, por ejemplo, apalancado al 90%, si yo fuese apalancado al 90%, en esa operación yo habría puesto el 10% de los 100.000 euros, que son 10.000 euros. Esos 10.000 euros, si yo recibo de manera bruta 9.600, prácticamente es un 100% de rentabilidad sobre mi dinero de manera bruta. Ahora muchas personas dirán, vale, Ale, pero es que no estás teniendo los gastos del ITP, del impuesto de transmisiones patrimoniales. El impuesto de transmisiones patrimoniales es lo que se paga cuando realmente vas a comprar un inmueble. No tienes tampoco en cuenta los gastos que tiene asociado a esa compra. ¿Y qué gastos son? Pues notaría, registros, gestoría. ¿Cuánto pueden ser esos gastos? Pues básicamente pueden ser entre 1.000 euros cada uno, 1.000 de notaría, 1.000 registros, 1.000 gestorías, y básicamente luego el banco lo que hace es que te lo da. En lo que nos acomete en este vídeo, queremos decir que realmente no va a ser lo mismo ese cálculo de rentabilidad bruta cuando yo voy con un porcentaje, lógicamente, de apalancamiento, un porcentaje de financiación, que cuando voy, por ejemplo, al contado. Ni tampoco servirá lo mismo tener un porcentaje de financiación del 90, que del 80, que del 70, que del 60. Cada persona, en base a su perfil, si es una persona más conservadora, si es una persona un poco con un perfil más agresivo, si es una persona realmente que tiene una edad más avanzada, que tiene una edad menos avanzada, tendrá que optimizar realmente ese porcentaje de financiación si quiere tener escala, o incluso si realmente lo más óptimo para esa persona es comprar quizá al contado. Tenemos que tener en cuenta que no podemos basarnos en esa rentabilidad bruta, porque al final ese tipo de rentabilidades nos puede jugar al despiste. Y sí que es importante calcular ese cash on cash, que es la cantidad de capital que yo he invertido en la operación. Si yo en esa operación lo que quiero es incluir, por ejemplo, gastos de cualquier tipo y quiero calcular esa rentabilidad, lo único que me sirve ese cash on cash es para saber cuál va a ser el plazo de recuperación sobre el dinero que yo he puesto. Si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, a un cash on cash, por ejemplo, del 33%, quiere decir que prácticamente de manera bruta en 3 años, 33 más 33 más 33, que suma 99, el 100%, realmente tendré de vuelta el dinero inicial que yo he invertido. No será, como yo comento, lo mismo que si yo invirtiera, por ejemplo, al contado y yo invirtiese al 10% de rentabilidad bruta, como se calcula. Porque el plazo de recuperación, si yo invierto 10 más 10 más 10 más 10 más 10 años, pues al final es ese 100%. Y vendrán ahora muchas personas, vale, pero es que hay que sumarle el IPC, hay que tener en cuenta estos gastos y demás. Todas esas cosas que se hacen generalmente en los Excel, que a mí no me gustan, porque al final da mucho juego al despiste, y al final lo que tenemos que tener claro son los conceptos y por qué lo estamos haciendo. Lo que tenemos que tener claro que este cash on cash y va muy unido a este plazo de recuperación de nuestro capital inicial que vamos a poner, y también va muy unido a si realmente el dinero estamos aplicándolo a una operación que vamos creciendo por encima del mercado o por debajo del mercado. De nada nos sirve decir ese 10%, por ejemplo, digamos dinero a contado, si el mercado, por ejemplo, está creciendo a un ritmo de un 15% o de un 17% en el segmento o en la modalidad o en la zona que nosotros estamos invirtiendo. ¿De qué me serviría, por ejemplo, ese 10%, ese 8%, ese 7% si realmente no voy a tener capacidad de crecimiento? Y otra cosa muy importante que yo tengo que tener en cuenta es para qué realmente yo estoy acometiendo esa inversión. Si es para alcanzar libertad financiera, si es de manera patrimonial. Son muchos elementos que yo tengo que tener en cuenta
pero si únicamente baso en esa rentabilidad bruta, al final lógicamente no me va a decir nada. A nivel de indicadores de análisis, cuando establecemos una estrategia para una persona propia, tenemos que tener en cuenta muchos conceptos. Aparte de esta rentabilidad bruta, que será uno, aparte del cash on cash, tenemos que tener en cuenta realmente el tipo de inversor que nosotros vamos a hacer, la modalidad que estamos, el segmento, el porcentaje de financiación óptimo para nosotros, qué tipo impositivo tenemos nosotros, porque todo eso, todos esos ingredientes que metemos en la batidora nos van a indicar realmente si nosotros vamos a llegar a nuestro objetivo o no vamos a llegar a nuestro objetivo. Hay muchas personas invirtiendo en el sector inmobiliario de cualquier manera, únicamente basándose en esta rentabilidad bruta, pero al final eso va a llegar a engaño, porque no es lo mismo esa rentabilidad bruta para una persona que tiene 60 años y que a lo mejor no va a invertir con financiación, o la financiación a lo mejor en menos años, que otra persona que invierte con 20 años, con 25, con 30 o con 40, que realmente lo que quiere es un objetivo de libertad financiera, tener más tiempo con su familia. Ese 10% de rentabilidad bruta, ese 7, ese 12, ese 15, no le va a decir realmente nada. Tenemos que utilizar otros indicadores. Este cash on cash, la clave del vídeo de hoy, sería un indicador más, pero aún así, aparte de este, tendríamos que tener en cuenta muchas cosas más, porque necesitamos tener una estrategia fiscal, porque necesitamos saber cuáles son nuestros tipos marginales, qué tipo de inversor somos nosotros, qué tipo de propiedad, cuál es el rango realmente de rentabilidades que se da en esa zona y cuál va a ser nuestro plazo de recuperación si nosotros queremos escalar cartera. Porque si no, lo que puede ocurrir, lo que te puede ocurrir a ti también, como yo veo muchas veces, inversores que compran 1, 2, 3, 4 viviendas y a partir de ahí ya se estanca y dice, claro, es que ya o el banco no me da dinero, o es que yo he invertido, por ejemplo, a esta rentabilidad, pero al final el precio ha crecido mucho, o he invertido en alquiler tradicional y claro, al final yo no puedo aumentar el precio y ya no me permite crecer, o he invertido a tipos de interés variable, al final el mercado, el tipo de interés ha subido mucho y la cuota ahora prácticamente con lo que cojo de alquiler es lo único que pago la cuota. Por lo tanto, hay muchos componentes que hay que tener en cuenta para realizar una estrategia, pero no podemos basarnos, que es la clave del vídeo de hoy, únicamente en la rentabilidad. Aparte de la rentabilidad, este cash on cash, nosotros, en base al dinero que ponemos, ¿cuál es la rentabilidad real sobre nuestro dinero? No la rentabilidad real sobre la operación. Esa es una clave fundamental, pero también hay otras más. Clave del vídeo de hoy es esta. Quiero que me dejéis los comentarios si queréis que sigamos ahondando más en indicadores interesantes a nivel de establecer una estrategia de crecimiento, una estrategia de escalado, que ahondemos también lo que es la parte del plan fiscal, la parte de estrategia, de hacer esa optimización del porcentaje de financiación para que veáis realmente en los casos de muchos de vosotros, que os veáis reflejados si estáis realmente estancados, si no podéis crecer o si realmente tenéis un objetivo de libertad financiera y tenéis que establecerlo en plazo, porque al final una persona que llega al objetivo es una persona que planifica. Si no planifica, vas a fallar. Quiero que me dejéis like aquí en el vídeo para tener más difusión, a que la gente realmente que invierte en el sector inmobiliario tenga más conciencia y conozca lo que es más el análisis y haga buenas estrategias. Igualmente, suscribiros si todavía por favor no lo habéis hecho, para darle más apoyo al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.